Señor Jesús, oh Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por esta mañana que nos regalas, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro alimento, Señor, porque tú eres nuestra fuente espiritual, Señor Jesús. Porque todos podemos comer de ti, Señor, porque todos podemos beber de ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres esa roca espiritual, Señor Jesús, que nos sigue, Señor Jesús, porque tú eres el Señor de señores, Señor, porque siempre estás dentro de nosotros y siempre estás pendiente de nosotros, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Jesús es el Señor. Tengan ustedes un bendecido día. Para hoy tenemos Cristo, que es nuestro alimento y nuestra fuente espiritual. Como acabamos de orar, ese versículo lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 3 y 4, que nos dice, todos comieron el alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, para hoy tenemos cómo debemos comer y cómo debemos beber a Cristo. Eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento, cuando vamos a Éxodo 16, versículo 4, nos dice, entonces el Señor dijo a Moisés, ahora yo haré llover pan del cielo, el pueblo saldrá y recogerá cada día la porción diaria, para que yo le ponga a prueba si anda o no en mi ley. Acá en estos versículos nos muestra desde el 1 Corintios cuando Pablo nos decía que teníamos una carrera. Esa carrera cristiana, ¿cómo lo vamos a superar? Es lo mismo que un atleta. ¿Para qué necesita un atleta para vencer? ¿Sí? Necesita entrenarse, necesita comer muy bien y necesita alimentarse muy bien, mucha hidratación. Así somos nosotros. Para poder correr esa carrera cristiana del Señor, nosotros vamos a alimentarnos de Cristo y vamos a beber de Cristo. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento también eso le sucedió a los israelitas. Cuando lo vemos en el Éxodo, en el capítulo 16, en el versículo 4. Ellos estaban murmurándole al Señor porque habían salido de Egipto y les faltaba el alimento. Entonces el Señor le habla a Moisés y le dice que le hable a su pueblo, diciéndole, entonces el Señor le dijo a Moisés, ahora yo os haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá cada día porción diaria para que yo le ponga a prueba si anda o no en mi ley. Así lo mismo nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu. Nosotros podemos comer del Espíritu. Pero si no hacemos, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros murmuramos, nos quejamos, vivimos en nuestra alma. Entonces no estamos comiendo a Cristo, no estamos bien alimentados. Por eso vienen todas tantas cosas que nos pueden suceder. Porque cuando el Señor habla, nosotros debemos obedecer. Entonces vemos que en ese maná era la porción diaria, así nosotros también tenemos esa porción diaria. Si nosotros invocamos el nombre del Señor, estamos comiendo a Cristo. Si estamos leyendo su palabra, estamos comiendo a Cristo. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? ¿Qué le pasó a los israelitas en el desierto? El Señor les dijo muy claramente que la porción era diaria, ¿sí? Sin embargo, unos desobedecieron y que guardaron ese maná para el día siguiente y ¿qué pasó? Se llenó de gusanos, ¿sí? Lo mismo les dijo el Señor, no recojan el maná el día de descanso, ¿sí? Cuando salieron el día de descanso a recoger la porción, no había maná. Entonces el Señor es fiel para cumplir su promesa. Lo mismo también nos muestra que ese maná, que a pesar que no se pudo, que se podría hasta el día siguiente, hubo una porción que se guardó en el arca del pacto. Y ese es el maná escondido, ese maná nunca se dañó. Entonces vemos todo el sobreeminente poder que tiene el Señor sobre todos nosotros y que Él, para los israelitas, era el maná. Pero para nosotros es el mismo Señor. Eso es donde lo podemos ver en Juan 6, del versículo 31 al 35, nos dice. Y les dijeron, dijo, versículo 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Aquí nos muestra que por medio de Moisés fue que se llegó el pan, pero el verdadero pan es el que da el Padre, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el Padre? Llegan, le preguntan acá y le dijeron, Señor, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Les dijeron los apóstoles, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y en el que a mí cree nunca no tendrá sed jamás. Entonces vemos que aquí ya se nos muestra que también es la bebida, ¿no es cierto?
Pero entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando aquí? Que nosotros cuando comemos a Cristo, Él es el verdadero pan del cielo, porque Él descendió del cielo para darnos vida a nosotros. Cuando nosotros comemos a Cristo, ¿qué hacemos? Experimentamos todas sus inescrutables riquezas y estamos en la presencia de Él. Por eso Él es Cristo nuestro alimento espiritual. Él desea que nosotros comamos del Señor. ¿Cómo es el Señor? Sí, ¿cómo lo hacemos? Invoquemos al Señor, sí, busquémoslo en la mañana, antes de cualquier cosa, inclusive antes del desayuno. Pues, usted se levanta, usted lo que lo primero que hace, voy a buscar desayuno, no. Desayune el pan espiritual que es Cristo mismo, sí. Que ya cuando usted está nutrido espiritualmente, ya el cuerpo físico necesita también alimento, pero ya su espíritu ya está alimentado con el Señor, ¿sí? Por eso lea la palabra, órele al Señor siempre, cántele al Señor, llénese del espíritu, ¿sí? Entonces vemos que esa es nuestra carrera, esa es nuestra garantía para obtener ese galardón. Ahora vemos que, como ya sabemos cuál es el pan, ahora vamos a ver cuál es la bebida. Eso lo podemos ver en Juan 7, 37, 38. Nos dice. Dice, y el último gran día de fiesta se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice en la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva. Esa es la bebida espiritual. ¿Cuál es la bebida espiritual? Cristo. ¿Cómo lo vamos a experimentar? Dice aquí muy claramente, el que cree en mí, como dice en la escritura. Entonces nosotros creyendo en el Señor podemos tener contacto con el Espíritu. En el Antiguo Testamento lo hemos tipificado también como es esa bebida. Lo vamos a ver en Éxodo 17, del 1 al 3. Dice, por orden del Señor toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo en un lugar a otro. Finalmente acamparon en Redefín, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. A quejarse es murmurar también contra Moisés, contra el Señor. Dice, danos agua de beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés, porque se quejan contra mí, porque ponen a prueba al Señor. Estaban poniéndolo a prueba porque estaban diciendo que si el Señor estaba ahí con ustedes, entonces porque estaban sufriendo hambre. Entonces dijeron, pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces vemos que la queja y la murmuración es algo tremendo para el Señor. Por eso nosotros obedecemos su palabra, porque nosotros estamos alimentándonos espiritualmente y ahora estamos bebiendo espiritualmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa acá más adelante? Dice, entonces Jesús clamó al Señor, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Y me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros, entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces vean que el Señor estuvo enfrente de él, ¿sí? Le dijo golpear a la roca, golpeó la roca. ¿Y cuál es la roca? La roca es Cristo, ¿sí? ¿Por qué la roca es Cristo? Porque cuando Él muere, ¿sí? De su interior brotó sangre y agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque con esa agua, ¿qué pasó? Nos lavó de nuestros pecados, calmó nuestra sed y nos dio vida eterna, ¿sí? Por eso volvemos a repetir en Juan 37, 38, que nos vuelve y nos dice, y el último gran día de fiestas Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, viendo esto, hermano, usted que está escuchando este mensaje, ¿cómo está su interior? Su interior está apenas con un goterito para que es la vida de Cristo, o con un torrente de agua que es Cristo, ¿sí? Porque si estamos con un goterito, cuando nosotros vamos a hablar con alguna otra persona, con un hermano, para hablar del Señor, van a ser apenas poquitas cosas. Pero si nosotros nos alimentamos de su palabra, bebemos de Cristo, comemos de Cristo, ¿qué va a pasar? De nuestro interior correrá un río de agua viva. Por eso, hermano, comamos y bebamos de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? A través de su palabra, a través del orar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que en ese fluir que nosotros tenemos, ese torrente que está dentro de nosotros de agua viva, sea expresado por medio de nosotros. ¿Para quién? Para otras personas, para que todos vayamos avanzando y vayamos alcanzando madurez. Y los que aún no conocen,
experimenten esas riquezas de Cristo que va por el a transmitir de nuestro hablar, porque cuando nosotros nos alimentamos bien, nosotros nos vamos a estar con fuerzas para poder experimentar, para poder hablar y proclamar la palabra del Señor. Así que no se le haga raro, hermano, cuando decimos que comemos a Cristo o bebemos a Cristo, porque está en su palabra. Y esa palabra es la que nosotros nos nutre, porque su palabra es vida. Amén, mis hermanos, Jesús es el Señor.